Dios les bendiga, Dios los guarde. Yo soy Alberto Gamaliel Reyes Mata y estamos haciendo este video para la clase de discipulado estrategias para la misión con la profesora Elizabeth Espinosa Luna, y el tema de hoy es el discipulado bíblico según el Evangelio de San Marcos. Según el Evangelio de San Marcos. Contexto del Evangelio de San Marcos. El contexto del Evangelio San Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente y el Mesías que llama a sus seguidores a una vida de entrega y sacrificio. Una vida de entrega y de sacrificio. Lo presenta a nuestro Señor Jesucristo, este Evangelio, como el siervo sufriente, pero también lo presenta como el Mesías y como llama a sus seguidores a una vida de entrega y sacrificio. El propósito del Evangelio, el propósito es mostrar cómo Jesús define y moldea el discipulado. Ahorita otra vez, mostrar cómo Jesús define y moldea el discipulado. El llamado al discipulado. El llamado del discipulado. Jesús llama personalmente a sus discípulos. Vengan en pos de mí y los haré que sean pescadores de hombres. Entonces esto lo vemos en Marcos 1 del 16 al 20, como nuestro Señor Jesucristo habla y está hablando eh, y está hablando a sus discípulos para que sean pescadores de hombres, ya no pescadores de peces, sino pescadores de hombres. El llamado a dejar lo viejo, el llamado a dejar lo viejo. Entonces los discípulos abandonan redes, familia y ocupaciones, como nuestro Señor Jesucristo lo vemos, y es un nuestro Señor Jesucristo, y lo vemos cómo fue el llamado que Él hizo a sus discípulos de una forma especial. De una forma especial, que al instante dejaron redes, dejaron familia y ocupaciones para seguir al Señor. En el contexto hebreo, vemos cómo los niños, estaban acostumbrados a, a tener un maestro, acostumbrados a un maestro, y desde pequeños se les enseñaba eso, a que tuvieran un maestro, pero solamente escogían a lo mejor de lo mejor. Y a los que no eran mejores, eran los que eran desechados, y eran los que hacían el trabajo de la familia, el empleo de la familia. Por ejemplo, estos discípulos eran pescadores, como su papá fue pescador. Entonces, al ver a un maestro y que los estaba llamando, era el deseo de todo niño, de todo joven, y dejaron al distante las redes de su familia y su ocupación para seguir a Jesús. Era una cuestión cultural que después se convierte en una cuestión espiritual. Entonces, el discipulado requiere una entrega total a Cristo, una entrega total a Cristo. Entonces, vemos el costo del discipulado. El costo del discipulado. Marcos 8:34 y al 38. Y vemos aquí negarse a sí mismo y tomar su cruz. ¿Qué significa esto? Negarse a sí mismo y tomar la cruz. Negarse a sí mismo es dejar que nuestro Señor Jesucristo entre en nuestro corazón, y negar nuestros deseos, nuestras ocupaciones, nuestras familias, nuestras inquietudes, nuestros proyectos para, para que seamos moldeados por Dios. Entonces, negarnos a sí mismos, poner en primer lugar a Cristo. Estos discípulos, al principio fue una cuestión cultural, a seguir a Cristo, pero cuando Jesús empieza a tratarlos, y empieza a tratarlos el Espíritu Santo a ellos, empieza a tratarlos Jesús, ellos empiezan a amar a Jesús y empiezan a poner prioridad el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y dejando atrás sus necesidades.
Claro, nuestro Señor Jesucristo se encarga de todo, de todas nuestras necesidades, pero poniendo las cosas en Dios, Él, Él, Él nos ayuda a seguir adelante. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué está diciendo? Tomar su cruz, tomar nuestra cruz es tomar negarnos a sí mismos, es negar nuestra voluntad, negar nuestros proyectos, como les decía, pero no solamente eso, es tomar nuestra cruz, nuestros anhelos y seguir al Señor, que Él se va a encargar de todo. Él se va a encargar de todo. Si nosotros le damos todo al Señor, Él se encarga de todo. Entonces, esa es una promesa de nuestro Dios. Entonces, negación personal, poner la voluntad de Dios por encima de nuestra propia. Entonces, Dios quiere pongamos su voluntad, el propósito por el cual nos ha llamado. Lo vemos con el apóstol de Pablo, cómo él pone su voluntad, la voluntad de Dios como prioridad y empieza a extender el evangelio, a hacer discípulos, a hacer discípulos, a hablar la palabra de Dios. Entonces pone en primer lugar su voluntad de Dios y el propósito de Dios, y Dios se empieza a cargar de todo. Vemos a un Pablo muy entregado a la palabra de Dios, que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Primeramente, el vivir para Cristo y el morir para Cristo. Entonces, lo vemos en el discipulado de Jesucristo. Les enseña a que pongan la voluntad de Dios primero antes de que la propia. Entonces, lo vemos con todos los discípulos que Jesús llamó. Toma tu cruz. Es disposición a sufrir por Cristo. Tomar nuestra cruz. Como pastor o como pastores o como líderes, muchas veces hay aflicciones, hay necesidades, pero hemos creído en un Dios grande. Entonces, por eso, toma tu cruz, es disposición de sufrir por Cristo. A veces a veces pasamos por sufrimiento, pero Dios tiene la recompensa. No sufrimos solamente porque sí, sino que la recompensa es estar algún día con Dios en el cielo. Entonces, pérdida y ganancia. Entonces, debemos de perder nuestra vida, de perder nuestra voluntad para ganar la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Versículo 35. El que quiere salvar su vida, la perderá. La perderá para el Evangelio. Si quieres ganar tu vida, tienes que esforzarte para que algún día estemos eh, cara a cara con nuestro Señor. El discipulado requiere una inversión eterna y no temporal. Dios quiere que nos esforcemos siempre, que estemos siempre esforzándonos para hacer su voluntad, para que el día de mañana estemos delante de Él y ganando esas coronas que Él nos va a dar, esos premios que Dios nos va a dar, porque ya no lo hacemos aquí por salvación, sino lo hacemos porque amamos a Dios, porque la salvación es permanente y la salvación es permanente, pero el amor de Dios es el que nos mueve, hermanos, es el que nos hace ser discípulos, el que nos hace seguir al Maestro. Seguimos. El proceso del discipulado. Es San Marcos 3 del 13 al 15. El proceso del discipulado. Formación y relación. Jesús ya llamó a los 12 eh, estu- eh, para que estuvieran con Él. Hay una formación. Cómo Jesús forma a sus discípulos por medio de la relación. No podemos formar un discípulo si no tenemos relación. Entonces, Dios, nuestro Señor Jesucristo, forma a sus discípulos por medio de una relación. La intimidad con Cristo es esencial para ser discípulo. Entonces, es esa relación con Dios.
Es de relación por medio de la palabra, por medio de la oración. Es el modelo nuestro Señor Jesucristo para hacer ese discipulado, que ese discipulado de éxito en nuestra vida. De que formar un discípulo no solamente es agarrar la Biblia y leer juntos la Biblia, sino que implica oración, implica estudio, implica esa cercanía, no solamente con el discipulado, sino con Dios, con Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él nos esté guiando a hacer su voluntad. Entonces, los envió a predicar. El discipulado incluye la misión. Siempre el discipulado tiene que tener la misión. Por eso el ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas estas cosas que yo los he enseñado. Entonces, el discipulado no solamente es, eh, enseñarles, sino que también decirles vayan y a la misión. Hay una frase que me encantó de un discipulado que se llama: evangelizamos para dar fruto y discipulamos para conservarlo. Ahí va otra vez la frase matona. Evangelizamos para dar fruto y discipulamos para conservarlo. Entonces va la misión y va el propósito del discipulado. Entonces, aplicación, hermanos, aplicación. El discipulado es una relación constante con Jesús que produce fruto. No puedes, el discipulado es una relación constante con Jesús que produce fruto. Tú no puedes producir fruto si no estás en la vid, si no estás en Cristo. Entonces necesitas a Cristo para dar fruto. Por eso les decía, evangelizamos para dar fruto y discipulamos para conservarlo. Ejemplo del servicio. Es muy importante el servicio en el discipulado. Marcos 10, 42 al 45. Muy importante el servicio. El modelo de Jesús como servidor. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por cada uno de nosotros. Qué hermoso ejemplo nos da el Señor Jesucristo. Dar su vida, de ser siervo, de ser el dueño de todo, a ser servidor de todos. Hermanos, es un ejemplo de humildad, no solamente que debe ser moldeada a nuestra vida, sino que debe ser moldeada a nuestra vida. Nosotros somos siervos de la gente. Y dice el Señor, el que quiere ser mayor, tiene que ser siervo de todos. El discipulado implica una vida de servicio a los demás. Es necesario, hermanos, que nosotros seamos servidores de todos, hermanos. Servidores de todos. Porque si no somos servidores, hermanos, no estamos reflejando el ejemplo de Jesucristo. Grandeza en el reino es ser el último y servidor de todos. Qué hermoso, hermanos, ser el servidor de todos. A veces nos cuesta. A veces nos cuesta, queremos ser servidos, pero necesitamos ser el servidor de todos, hermanos. ¿Para qué? Para seguir el ejemplo de Jesucristo. Este es el discipulado. Amarlos es satisfacer las necesidades de los discípulos. Las necesidades físicas, necesidades espirituales y las necesidades espirituales y las necesidades aún económicas, hermanos. Entonces debemos ser eh, servidores de todos. La aplicación, hermanos. Seguir a Jesús significa priorizar el servicio y desinteresado. El servicio desinteresado. Amo a mi discípulo, amo a los seguidores, a los hermanos, amo a los hermanos no porque quiera algo a cambio. Los amo porque amo a Dios. Qué hermoso es eso. Amo a los hermanos, amo a mis discípulos, amo a la gente que va a la iglesia, no por recibir algo a cambio, sino los amo porque amo a Dios. Por eso dice ahí, dice el,
la palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esto va de la mano, hermanos. Esto va de la mano. No puedo amar a no puedo amar a mi prójimo si no amo a Dios primeramente. Voy a amar a todos cuando empiece a amar a Dios. Las pruebas y oportunidades del discipulado. Las pruebas y oportunidades del discipulado. San Marcos 14, 27 al 31 y 66 al 72 nos habla Pedro como ejemplo. Nos habla de Pedro como ejemplo. Y a pesar de sus fallas que negó a Jesús, Pedro fue restaurado. Restaurado. Marcos 16, 7. Vemos que cada uno de nosotros podemos fallarle a nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos la oportunidad, las pruebas que Dios que nos ponen y oportunidades que Dios nos da para restaurar nuestras vidas. Muchas veces vamos a caer, pero muchas veces necesitamos levantarnos con el poder de Dios. Entonces, para no caer, hermano, necesitamos tener muy firme la palabra de Dios en nuestro corazón. Para no caer, hermanos. Pero muchas veces vamos a caer y aún así necesitamos pedir perdón para que Dios restaure nuestras vidas. Lo vemos con Pedro, falló y se sintió malísimo, lloró amargamente, dice la palabra, pero vemos una restauración después de ahí. Una restauración que Dios hace en su corazón, en su mente y en su vida. En su vida, en su espíritu, hermanos. Aplicación. El discipulado incluye fallas humanas, pero Dios ofrece restauración. Qué hermoso, hermanos, cuando vemos a un Dios que restaura, a un Dios que no nos deja, a un Dios que a pesar de nuestras fallas, Él está diciéndonos, aquí estoy, échale ganas. No me he ido, no te he abandonado, no te he abandonado. Aquí estoy para que sigas adelante en el camino, en el propósito que yo escogí para ti. Conclusiones, hermanos. La conclusión, el discipulado como un llamado integral. El discipulado como un llamado integral involucra a servir a Jesús, a aceptar el costo del servicio y presentar el amor de Dios. El amor de Dios, presentar el amor de Dios. Ahí va otra vez. El discipulado como un llamado integral involucra el servir a Jesús, aceptar el costo del servicio y presentar y perseverar en, en amor. En amor. ¿Qué tan importante es el amor en nuestras vidas? Lo decía ahorita. Tenemos que amar a Dios primeramente para poder amar a nuestros hermanos, a nuestros prójimos. Entonces, el involucrar al servicio a Jesús, aceptar el costo del servicio y presentar y perseverar en amor. Desafío personal. El desafío personal. ¿Cómo estás viviendo el discipulado según el modelo de Cristo? ¿Cómo tú estás viviendo el discipulado según el modelo de Cristo? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo estamos haciendo discípulos? ¿Estamos comprometidos en hacer discípulos? ¿Estamos comprometidos en el servicio? ¿Estamos comprometidos en el costo del servicio? ¿Estamos comprometidos en el amor a Dios y amar a nuestro prójimo? ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo estamos viviendo el discipulado según el modelo de Cristo? Esperanza en Cristo. Dice, aún en nuestras debilidades, Jesús nos restaura y nos equipa para su misión. ¿Qué tan importante es esto, hermanos? Que aún en nuestras debilidades, Jesús nos restaura. Yo creo el primero de los pecadores, con el discípulo que más batallo, con el discípulo que más batallo es conmigo mismo.
conmigo mismo, porque soy el más rebelde de todos mis discípulos. Soy el más rebelde. Pero aún ahí, Dios me restaura. Aún ahí, Dios me ayuda a seguir adelante. Entonces, aún en nuestras debilidades, Jesús me restaura. Y a veces me siento que no puedo. que, de, que soy un pecador de lo peor. A veces no puedo. No puedo seguir discipulando porque a veces me siento culpable. Pero esa es la artimaña de Satanás, acusándome. Pero yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he depositado mi fe. Y por eso sé que lo que Dios ha preparado y nos está equipando para su misión. Para su misión. Dice Filipenses, ahí lo tenía ahorita. Filipenses dice y que no quiero parafrasear, pero déjeme aquí tengo la Biblia. Porque no quiero parafrasear lo que ahorita estaba leyendo eh, eh, en el discipulado que estoy llevando con jóvenes y les hablaba sobre Filipenses y me encanta este versículo que es Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, Él nos equipa para su misión. Eso nos equipa para su propósito. Él nos equipa para el discipulado. Entonces, Dios les bendiga, Dios los guarde y espero que sea de bendición este video para sus vidas y que sean bendecidos en el nombre del Señor. Eh, si no estás haciendo discípulos, es hora que te levantes a hacer discípulos, amar el discipulado de Dios, el de Jesucristo, amar el discipulado. A eso nos ha llamado Cristo, ir por todo el mundo a ser discípulos para su honra y su gloria. Entonces, me voy sin antes decir la frase que me encanta. Evangelizamos para dar fruto y discipulamos para conservarlo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos.